Esto es Perspectivas RTM, entrevistas, música y lecciones de vida para tu caminar con Cristo. Bienvenidos a Perspectivas RTM Entrevistas y estamos en este segundo round acompañados de Andrea Cárdenas, psicóloga clínica de niños y adolescentes. Por aquí quien les habla, Kimberly Yepes, y quien está detrás del máster, Leonel Herrera. ¿Cómo estás hoy, Leo? Muy bien, Kimberly. Muy contento y a la expectativa de continuar con esta interesante entrevista con la psicóloga clínica de niños y adolescentes, Andrea Cárdenas. Bueno, y por otro lado, ¿cómo estás, Andrea? Muy feliz nuevamente de estar acá con ustedes y tocando un tema que me parece muy importante que sea escuchado, más allá de la experiencia o lo que sea, pues como para aportar a que otras personas puedan abrir su corazón a la psicología y a lo que Dios puede hacer a través de ella. Andrea, ¿cómo logras eso? ¿Cómo logras conectar el tema bíblico con la psicología? Pues en primer lugar creo que es muy importante ver que lo más fundamental no es la psicología, es la Biblia. La psicología no tiene el poder que tiene la Biblia y es de dar vida. Y muchas veces cuando niños, adolescentes, familias, jóvenes llegan a consulta, llegan como muertos en vida. Entonces, para mí lo más fundamental es entender que la psicología jamás de los jamases va a reemplazar a la Biblia. Y que la Biblia es la verdad absoluta. La psicología, en mi caso, es una herramienta que me permite llegar al corazón de muchas personas para que ese corazón esté abierto para la palabra de Dios. Y creo que se hace ese link cuando, en primer lugar, pues se entiende esa verdad, ¿no? De que el centro del universo no soy yo, no es el ser humano, es Cristo. Y que mi rol es acercar a esas personas a Cristo. A eso somos llamados todos desde la profesión o el rol que tengamos en este mundo. Y creo que la forma de lograrlo es principalmente entablando con las personas relaciones de confianza. Porque hay veces que llegan incluso adolescentes a consulta supremamente alejados de Dios. Y es como, yo no quiero saber nada de Dios. Cuando voy más profundo, eso muchas veces tiene que ver como con heridas, tal vez en su corazón, o con malas experiencias dentro de la iglesia, con malas experiencias de sus padres que han visto mucha incoherencia en casa. Entonces es como, ¿para qué voy a buscar a Dios y a seguir a Dios si este es el Dios que me están presentando? ¿Sí? Entonces, con ellos específicamente busco primero entablar una buena relación. En psicología lo llamamos una buena alianza terapéutica. Un buen espacio para que ellos puedan darse cuenta que yo quiero presentarles a Jesús no desde el lugar de la imposición, sino desde el lugar del amor. Porque me gusta mucho que ellos puedan entender que el espacio de terapia es un lugar seguro para ellos y un lugar en donde se busca lo mejor para ellos. Entonces, si ellos van comprendiendo eso, se van a dar cuenta que si yo introduzco a Jesús al panorama es porque quiero lo mejor para ellos. Y lo mejor para ellos es conocer a Jesús, ¿sí? Entonces, pues creo que de alguna otra forma busco eso en primer lugar y después, dentro de los procesos de intervención, si es una familia cristiana, dejo muy claro como que en intervención se van a incluir versículos de la Biblia, se van a incluir enseñanzas bíblicas. A veces cuando de pronto están muy como rehusados a tener algo con Dios, pues busco la posibilidad de acercarme a ellos desde ese lado, pero a la misma vez respeto mucho si definitivamente me dicen, no, Andrea, no queremos saber nada de Dios. Intento, como dice la palabra, tener esa astucia de incluir palabra sin necesidad de decirles, esto está en Primera de Juan. No, sino esto hace parte de la Biblia y tiene el poder de darte vida, sin tal vez decirte específicamente que eso está en la Biblia. Es un trabajo impresionante el que tienes que hacer, no solamente en el momento de la terapia, sino para preparar todo, para poder lograr esa relación, esa alianza terapéutica que nos estabas comentando. Andrea, ¿qué consejos le das a una familia que es primeriza? Pues siempre les digo cómo informarse. Creo que no hay nada más poderoso que informarse frente a lo que están a punto de enfrentar. A veces lo que veo es que los papás se informan mucho para el nacimiento, los primeros meses de vida, llega la adolescencia y es como no sabemos nada, ¿sí? Entonces mi invitación es a no se informen únicamente para los primeros 6 meses de vida, el primer año de vida y esto,
sino cuando ese niño ya tenga 8 o 9 añitos, nos empezamos a informar sobre la adolescencia. Con libros, videos, podcasts, espacios como estos, pregunto, ¿sí? Creo que es muy importante como papás que puedan preguntar y pedir ayuda. No es necesario que se sepan todo la forma en cómo hacer las cosas, porque creo que nadie, absolutamente nadie, nace aprendido de cómo ser papá o mamá. Uh-huh. Hay incluso familias que por diferentes circunstancias han recibido a sus nietos o a sus sobrinos como hijos porque, no sé, los papás o cuidadores principales no se hicieron cargo o algo pasó en el camino. Entonces mi invitación siempre es: infórmense, pidan ayuda, busquen ayuda. La ayuda no llega siempre así como del momento a otro, sino pueden buscar un psicólogo. Uno no siempre tiene que buscar al psicólogo cuando está en problemas, sino, mira, estoy a punto de tener un hijo adolescente, ¿qué hago? ¿Cómo me informo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me puedes recomendar? ¿Sí? Y por otro lado, obviamente, dirigiéndome pues a familias que tienen a Cristo como el centro, es siempre recordarles que Dios no les envía este gran tesoro que es su hijo porque sí, sino porque Él vio en ustedes como padres aquellos maestros que van a guiar a ese niño por el camino de Jesús, ¿sí? Y lo tercero sería recordarles que el rol principal de ustedes no es que sus hijos se parezcan a ustedes, ¿sí? Porque a veces encuentro que los papás se chocan de que los niños actúen distinto a como ellos lo harían. Recuerden que su rol es que sus hijos se parezcan a Jesús. Por eso se necesita unos padres bíblicamente muy preparados y con una relación con Dios íntima y personal. ¡Wow! Toda una cátedra dentro de lo poco que acabas de decir. Tengo curiosidad, Andrea, ¿cuáles son los problemas más comunes que encuentras hablando ya en torno a los adolescentes ahorita que los estabas nombrando? Ahorita con adolescentes creo que las principales problemáticas que puedo ver son sintomatología de ansiedad. Hay mucha ansiedad, mucha depresión, mucha ideación suicida, pensamientos de muerte, que pues creo que esto no es algo nuevo, pero sin duda sigue sucediendo. Veo mucho que digamos no está como catalogado en el DSM, que el DSM es como ese librito en donde están todos los diagnósticos y trastornos psicológicos, psiquiátricos, etcétera. Pero algo que he visto mucho en ellos es una falta de perdón muy grande. Wow. Hacia sus padres, hacia sus compañeros del colegio. Y eso se empieza a volver como una bola de resentimiento, de culpa, de amargura. Entonces veo adolescentes muy amargados, muy, muy amargados con su vida y con su proyecto de vida. Y cuando voy allá es como, vamos a perdonar. Vamos a soltar esto. Dejémoslo en Jesús porque esto solo te está cargando. Pero sin lugar a dudas puedo nombrarles muchísimas problemáticas, desde trastornos de la conducta alimentaria, un montón de cosas. Pero creo que una de las principales problemáticas están en su casa y son sus padres. Entonces a veces el enfoque va muy ligado hacia trabajar con los papás, trabajar pautas de crianza, que los padres pidan perdón, porque a veces los papás hacen como si nada hubiera pasado, ¿no? Entonces típico. Le acabo de decir que no sirve para nada y luego le digo, ay no, ahí está la comida, ¿sí? Entonces uno piensa que eso ya pasó, pero en el corazón de ese adolescente quedó ahí guardado. Entonces generalmente en los espacios de terapia hacemos procesos como esos, como de que los papás pidan perdón a sus hijos, los hijos pidan perdón a sus padres, y si se dan cuenta esto viene desde un enfoque bíblico, que el corazón de los padres vuelva al de los hijos y el de los hijos a los padres. Por eso yo trabajo primero con papás, porque en la Biblia nos dice el corazón de los padres vuelve a los hijos primero y luego el corazón de los hijos vuelve al de los padres. Andrea, ¿cuáles serían los consejos para esos padres que están empezando a tener adolescentes? Bueno, pues primero, tranquilos. Eso siempre es lo primero que les digo cuando llegan, como no me soporto a mi hijo, o sea, porque sí, obvio, hay algunos chicos que la adolescencia les pasa como si fuera un tractor por encima, les pasa durísimo y de un momento a otro en verdad como que se cambian de personalidad y los papás en verdad es como, ¿en qué momento pasó esto?
Entonces, por eso les decía hace un momento, infórmense, porque esto es normal, esto pasa. Lo segundo es recordar que esto es temporal. O sea, esto va a pasar, así, no sé, porque he visto papás que, verdad, me dicen como, es que siento que estoy haciéndolo todo mal. Porque claro, los chicos no hacen caso, voltean los ojos, les dicen cosas feas a los papás y los papás es como, estoy haciéndolo mal. Y yo siempre les digo, primero, es temporal, segundo, lo estás haciendo increíble. Tengo una pregunta ahí cuando dices que es temporal. Normalmente, ¿cuánto dura esa época, esa temporada? La adolescencia básicamente, y según por ejemplo lo que vemos aquí en Colombia, como está catalogado, es desde los 12 a los 17 años. Sin embargo, la adolescencia a veces se extiende un poquito más hacia los 18, 19. Hay niños, sobre todo las niñas, cuando tienen su proceso como de menstruación y todo esto, que empieza un poquito antes, tipo a los 11 añitos más o menos. Estamos pues en una sociedad que va tan rápido que sí hay adolescentes prematuros, ¿sí? Entonces están madurando muy rápido por las redes sociales, por lo que ven. Entonces ya hablar con un niño de 9 años se siente uno hablando con uno de 15. Sí, son grandes. Exacto, exacto. Y hay unos de 15 que parece que uno estuviera hablando con un señor de 40. Sí, porque también Wow. maduran muy rápido y han vivido situaciones tan complejas en casa, en el colegio, tantas situaciones que la vida misma los ha llevado como a tener una mente mucho más madura. Pero básicamente es como esa etapa. Para mí, como el punto más difícil, por llamarlo así, de la adolescencia es entre los 13, 14, 15 años. Ya después de eso empieza a ser mucho más tranquilo. No es una generalidad, no es que a todos les pase igual y es la regla, no. Pero sí es como el común que he visto, ¿no? Entonces, decir tranquilos es temporal. Y lo que pasa en la adolescencia, claro, es importante. La adolescencia para mí solo es recoger los frutos de lo que se sembró en la infancia, ¿sí? Entonces, a veces es como, no, pero no sabemos por qué nos odia, me dicen los papás. Y cuando yo voy a esa infancia, pues veo a un adolescente que su infancia fue muy difícil. Y es como, pues no es que te hayan cambiado de hijo, como que te lo reemplazaron por uno que no hace caso. No, él solo está... ejemplo del iceberg, él solo está actuando conforme a cómo está su corazón, ¿sí? Entonces, pues de alguna otra forma, siempre les digo eso a los papás, vayan más profundo, no se queden solo con que respondió feo y le voy a quitar el celular. Sí, quitarle el celular a veces funciona, pero no va directo a la raíz. Otro de esos temas que están muy, tristemente decirlo así, de moda dentro de la problemática es el tema del divorcio. Y donde desafortunadamente los muchachos o los niños son los que más llevan las consecuencias de ese tema. ¿Qué se puede hacer y qué efectos nocivos puede traer esto sobre los muchachos, sobre los niños? El divorcio es un tema complejo porque yo también me pongo en el lugar de muchos papás y digo como esta parece ser la única salida y solución. Hay situaciones de violencia, de abuso, de violencia intrafamiliar que definitivamente uno dice es mejor que esto pase, ¿sí? Sin embargo, no es el diseño de Dios para la familia y eso obviamente trae implicaciones. Lo que yo les diría no es... O sea, creo que el tema del divorcio es una decisión completa de los papás como adultos, pero sí les diría no lleven a que sus hijos los entiendan a ustedes. No, ellos no tienen por qué entender por qué o qué pasó, porque eso son situaciones tan adultas y tan complejas que ellos tal vez no van a comprender. O sea, no como porque ellos no entiendan, porque lo entienden perfectamente, sino que a veces siento que los padres como que depositan toda esa situación sobre los hijos, les piden que cojan bandos, como, y les dicen, ¿no? Como, pues di tú con quién te quieres ir. A ver, eso, decirle eso a un niño de 10 años es asesinarle las emociones. ¿Sí saben? O sea, eso es algo que no se debería hacer. Mi recomendación es, como personas individuales, de alguna otra forma, busquen como ayuda cada uno, de forma individual si lo necesitan, si definitivamente es una situación que no es sostenible. Ya, o sea, busquen ayuda de forma individual. Si creen que todavía hay algo por hacer, busquen terapia de pareja, consejería bíblica, etc.
Pero ya yéndome al tema de los hijos, sí o sí para mí es muy importante que ellos asistan a un proceso en psicología, porque para ellos esto va a ser un duelo. Porque el duelo no es solo cuando de pronto una persona cercana o esto parte de este mundo, sino es también situaciones en donde se pierden relaciones, se hacen cambios muy abruptos y así. Y estas situaciones que terminan siendo como duelos sí marcan significativamente un antes y un después en la vida de los chicos. Entonces sí les diría como, si ustedes saben que están entrando en un proceso de divorcio, no esperen a que todo sea mucho peor para empezar a hablarlo de una forma sencilla a sus hijos y llevarlos a un proceso en psicología para que los ayuden a atravesar esto. No para todos tal vez sea igual de difícil, cada niño adolescente es completamente diferente al otro, pero si queremos que sea algo más saludable para ellos, sí sería recomendable. Andrea, una pregunta ya hablando de tu tema, de tu profesión, tú como persona, ¿tienes espacios donde capacites papás, pero general, más aparte de la terapia personal? ¿Tienes estos espacios? Sí. Digamos que este año justamente estuve haciendo unos talleres para padres virtuales. La proyección es también hacerlos presenciales, que sea un espacio como también de autocuidado para los papás, porque eso es algo que he visto mucho en los padres y es que dado a sus responsabilidades como papás, como profesionales, etcétera, hay muy bajo autocuidado. Y eso lleva directamente a afectar emocionalmente a la familia, porque hay papás más estresados, más tensionados, más irritables. Entonces sí, he hecho talleres para padres sobre qué hacer si tengo un hijo adolescente, justamente, todos los riesgos en internet y cómo prevenirlos. Se vienen unos más adelante sobre cómo prevenir el consumo de pornografía, sobre todo en adolescentes. Entonces sí, justo la idea es seguir abriendo espacios para que más papás puedan unirse y puedan tener información rápida, práctica, que puedan empezar a implementar en casa desde el día que la escuchan. Pienso que es una herramienta que hay que aprovechar, ¿no? El tema de la psicología finalmente no es algo que esté separado de Dios. Es como si Dios permitió la sabiduría en los doctores para la salud física, permitió la sabiduría en los psicólogos para la salud mental. Y que además de eso, la ciencia no está peleada con Dios. Dios creó la ciencia. Entonces, creer que son cosas diferentes, que Dios es lo divino y la ciencia lo secular, por llamarlo de alguna manera, es ir en contra de esos versículos que dicen que todo fue hecho por y para Dios y para su gloria. Cuando la ciencia se vuelve en contra de Dios y no para la gloria de Dios, ahí es cuando empezamos a tener problemas. Pero si logramos que ciencias como la psicología sean para la gloria de Dios, para que en este caso nuevas generaciones tengan una mente, un corazón sano, un espíritu sano y puedan acercarse a Dios, porque si no hay emociones sanas, acercarse a Dios va a ser muy difícil. Y recibir revelación de la palabra va a ser muy difícil. Él desea que tengamos emociones sanas, ¿sí? Y más esta nueva generación. Entonces la psicología y Dios en lo absoluto están peleadas y ojalá y mi invitación es que podamos llevarla a la gloria de Él. Amén, así es. ¿Nos recuerdas una vez más, por favor, cómo te encuentran, cómo te contactan y cómo se enteran de los talleres que realizas? Bueno, en Instagram como @thehappiness.col. Ok, y para los talleres es ahí mismo. Sí, ahí mismo yo los informo y por medio de redes sociales nos escribimos y pues en lo que pueda servirles con mucho gusto. Perfecto. ¿Tienes de pronto un canal por vía telefónica o WhatsApp donde te puedan contactar? Sí, por la línea de WhatsApp 304-411-8020. Lo voy a repetir por si de pronto. 304-411-8020. Andrea, ha sido un placer realizar estos dos programas. Seguramente todos los oyentes y nosotros que estamos acá tenemos muchas más preguntas, pero bueno, se puede tener contacto contigo. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Cuál sería esa última recomendación, ese último consejo para los padres que nos estén escuchando? Que busquen al Señor, que busquen de Jesús. Que el rol de padres es el rol más hermoso, yo creo, y es una vocación completa. Así que si queremos que se levanten nuevas generaciones que preparen el camino para el Señor, necesitamos estar capacitados. Necesitamos saber de Biblia, necesitamos poder responder a las preguntas que ellos tienen de Dios, porque ellos también tienen preguntas importantes. Y el último consejo es recordar que ellos también tienen voz, los niños y adolescentes, que por ser pequeños no significa que no puedan participar del mundo que los rodea. No digamos frases como, es que tú eres muy chiquito para entender eso.
No, ellos entienden a su manera, pero entienden. Así que recordémosles que ellos tienen voz porque va a ser la voz que ellos van a usar para anunciar la segunda venida del Señor. Amén. Gracias, amados oyentes, por haber estado conectados con nosotros también en Perspectivas RTM. Recuerden que estuvimos con Andrea Cárdenas, psicóloga clínica de niños y adolescentes. Pueden contactarse a ella con su número o en sus redes sociales de happiness.col. Esto fue todo por hoy en Perspectivas RTM Entrevistas, pero no se desconecten de transmundial.co. Hasta la próxima. Compártenos tu perspectiva del programa de hoy al +57 304 411 8020 y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como RTM Colombia. Hasta aquí Perspectivas RTM. Entrevistas, música y lecciones de vida para tu caminar con Cristo.